Bueno, lo habíamos anunciado en el comienzo, teníamos la oportunidad hoy de charlar con un importante dirigente de la región, de la zona, un vecino de aquí de Lomas de Zamora. Yo lo conocí, él tal vez me recuerde poco, pero lo conocí hace muchos años cuando atendía su puesto de diarios allí en la puerta del Hospital Gandulfo. Después el hombre fue creciendo en el gremio, se convirtió en el secretario general del sindicato de Canillitas, luego en legislador, hoy es senador provincial y recientemente presidente nada menos que del Mil Rayitas, que está aquí nomás, apenas a un par de cuadras de donde estamos nosotros en esta emisora del Sindicato de Municipales de Lomas. Estamos hablando, por supuesto, de Omar Plaini y para mí es un placer poder saludarlo y poder dialogar un rato con él en esta mañana. ¿Qué tal, Omar? Aníbal Rullán le dice buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Aníbal? Un placer saludarlo a usted, a todo el equipo y a los oyentes. ¿Cómo va? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar por la etapa más reciente, que es la presidencia del Club Los Andes. Se encontró allí con una situación bastante complicada, ¿no? Digo, hay al parecer un faltante de dinero, que es una cifra muy importante de la venta de un jugador y no se sabe a dónde ha ido a parar. Pareciera la historia de la deuda que tenemos con el Fondo Monetario, que no sabemos a dónde fue a parar la plata, más o menos algo parecido, ¿no? Salvando las distancias. A ver, nosotros ya hicimos una conferencia de prensa, pasamos un video institucional en las condiciones que asumimos en la institución. Ahora estamos conversando con 2 o 3 estudios contables y jurídicos para hacer una auditoría, que es lo que corresponde. Nosotros simplemente lo que estamos pidiendo, la actual administración del club, que ganamos las elecciones con una participación única y extraordinaria de más del 62% del padrón en condiciones de votar, y donde esta comisión actual sacó el 67% de los votos casi. Lo que estamos pidiendo es que nos digan dónde están esos recursos. Todo lo que estamos pidiendo, porque esos recursos nosotros no los hemos detectado, y la caja que había expresado la máxima autoridad de la anterior comisión directiva, que habían sacado que había una caja de seguridad en un banco, y en más de una asamblea o reuniones o ante pedido de periodistas, colegas suyos partidarios, dijo que estaban parte de esos recursos o esos recursos estarían en esa caja de seguridad. La realidad es que allí no están. Lo que estamos pidiendo son explicaciones, o sea, como corresponde, que nos digan, ya que no hubo una transición entre una comisión directiva, que es la entrante, y la saliente autoridad, no tuvieron esa decisión y esa voluntad de hacerlo en ningún momento. Es lo que estamos pidiendo, o sea, que nos digan dónde están esos recursos, o con qué se gastaron esos recursos. Es la mejor que nos puede pasar. De hecho, no tenemos el balance 2022 ni presentado ni realizado, entonces eso dificulta, y nosotros estamos obligados, por una cuestión de transparencia fundamentalmente, con los verdaderos dueños del club, que son los socios y las socias, de informar esto, y es lo que hicimos. Y por otra parte aparece quien representa a la comisión anterior haciendo acusaciones. Digo, esto pareciera una metodología, ¿no?, que se traslada desde la política hacia ámbitos como... Se cortó, yo lo escucho bien, Omar, lo escucho perfectamente. Yo lo escucho perfectamente, Omar. Lo escucho perfectamente, Omar. Sí, yo no lo había escuchado. ¿Qué sí, me sí. decía? Se había cortado. No, usted me decía que había declaraciones de Grossi, bueno, de quienes formaban parte de la otra comisión, que indudablemente pareciera una metodología calcada de lo que sucede en la política, ¿no? Se hacen las cosas mal y después se señala como si fuera frente a un espejo al que está en la vereda de enfrente. Mire, hoy eso pasa en todo ámbito, ¿no? Cuando se pierde la sensatez, no hay cordura posible, y esto es lo que se trata. Así que yo siempre hablo de ideas, de propuestas, no discuto personas, no hablo de cosas, no me interesa eso. Vuelvo a reiterar, cuando no hay sensatez se suele perder la cordura, y cuando se pierde la cordura se dice cualquier cosa. Así que se hará cargo quien dice o quien expresa esas cosas. Nosotros tenemos la responsabilidad de administrar a un gigante dormido como es el Club Atlético Los Andes, aquellos que amamos este club, que hemos pasado allí nuestra niñez, nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra madurez,
lo que pretendemos es que vuelva a latir el corazón de los Andes y su pasión a través de la multiplicidad de actividades que se realizan allí, con los papás, las mamás, los chicos, las chicas, los coordinadores, nuestro mayor orgullo que es el colegio, el fútbol profesional, que hoy venimos muy bien. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de administrar y así lo vamos a hacer a la luz del día, de cara a la sociedad, y haciendo transparencia de la gestión. Eso es lo que muchos de nosotros que estamos en la institución podemos demostrar a lo largo de nuestra vida. Así que cada uno debe sostener las cosas que dice y lo puede demostrar caminando la vida. No hay otra manera. Después, vuelvo a repetir, si no hay sensatez, no hay posibilidad de hacer ningún análisis serio y responsable de cuestiones que están allí a la vista. Omar, hablando de sensatez y yendo ahora al campo de la política, en la provincia de Buenos Aires indudablemente hay un hecho que es incontrastable y es que hay un dirigente que puede asegurar la continuidad de la provincia en manos del peronismo y es el actual gobernador que ha hecho las cosas bien, tiene una buena imagen, más allá de la campaña que ha sufrido en los últimos días con estos hechos de violencia, acusándolo de no tener en condiciones la cuestión de la inseguridad. Yo decía en el arranque del programa que a mí me llama la atención en particular que siempre en años electorales suceden estos hechos de que por robar 2 pesos le pegan un tiro a alguien y lo matan a sangre fría. Pareciera que sucediera siempre, porque lo vengo siguiendo desde los 90. En años electorales esta metodología se repite. Pareciera como algo que está, no sé, no puedo aventurarme, pero armado desde algún sector. Pero lo cierto es que Axel Kicillof es un muy buen gobernador, lo ha demostrado con sus actos y hoy es el único que asegura un resultado favorable. Sobre todo si hablamos de la continuidad de una expresión peronista en el gobierno. ¿Cómo ve todo esto que está sucediendo en el ámbito de la provincia? Y por supuesto usted como legislador provincial allí tiene una gran tarea y una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Yo veo que la política hoy está siendo duramente por la sociedad y eso es muy malo, porque si la política no da respuesta, el único sistema es la democracia y la democracia se expresa a través de la fuerza política y corremos el riesgo de terminar como algunos países de la región. Un claro ejemplo es Perú, donde ninguna fuerza logra más del 20% del apoyo popular. Entonces, o mejoramos la calidad y damos respuesta a la necesidad que tiene gran parte de la población, porque no se puede tolerar la pobreza y la indigencia que tenemos en un país que tiene todos los instrumentos, los elementos y las materias primas para estar en otra posición. Me parece que allí tenemos que hacer, hay algo que dijo no hace mucho la vicepresidenta de la Nación que me parece central. O vamos hacia una hegemonía democrática, o entre todas las fuerzas políticas encontramos 5 o 6 puntos y ejes en común para salir de la situación que vive la Argentina. Indudablemente que el gobernador de la provincia de Buenos Aires es uno de esos referentes que tiene el campo nacional y popular, de los más importantes, como bien dice usted, con una muy buena gestión de gobierno, pero hay situaciones conexas a todo eso que van a ser o querer mostrar otra o tener otra mirada o querer mostrar otra situación. Omar, usted participó hace no mucho en la marcha. Los años coincido, se potencian. Sí, lo escucho. No lo escucho. No, digo que en los años electorales se potencian muchas cosas, entre otras hechos de violencia, de pobreza, sí, claro. Pero eso tenemos responsabilidad toda la política. Sin ir más lejos, nosotros en el 2015 hubo un candidato nuestro a gobernador que le plantaron una causa, una situación, sí, que claro, estaba totalmente ajeno y que con el tiempo se demostró que no tenía absolutamente nada que ver, al contrario. Había un senador radical al que nombraron que estaba más vinculado, un ex senador radical, que el candidato nuestro,
pero la realidad es que se perdió la gobernación de la provincia de Buenos Aires y sobre ese hecho no se vuelve. Esto no es el VAR, que el árbitro después dice, vuelve hacia atrás y dice, no, a ver, no, me equivoqué, era tal falta. Esto no es así. Cuando uno perdió. Entonces, digo, la política se debe a una discusión muy profunda, y yo creo que esa discusión hoy en parte la tiene que abordar la clase trabajadora con una propuesta propia, porque la realidad es que hoy Argentina está en dificultades, no generadas por el actual gobierno, que tendrá sus responsabilidades, pero sí que recibimos del 2015 al 2019 con el endeudamiento atroz que tomó el gobierno anterior, porque cuando uno cogobierna con el Fondo Monetario Internacional es imposible desarrollar cualquier mirada de carácter nacional, porque tiene que cumplir con las metas y las pautas que le imponen, con lo cual cogobernar con ellos significa ajuste, y ese ajuste lo paga el que menos tiene, lo paga el que no tiene absolutamente nada y no va a tener ninguna posibilidad. Por lo tanto, si no salimos de esa trampa, va a ser muy difícil que Argentina pueda pensar en un futuro no muy lejano de mejorar su situación y que alcancemos lo que en definitiva una de las tres grandes verdades de lo que venimos al peronismo sostenemos, que es en algún momento la justicia social. Hoy pareciera que eso es inalcanzable. Sin duda. Y usted mencionó algo que me parece muy importante, porque en documentos como Huerta Grande o circunstancias como las que recordamos hace un par de días del paro que le hizo Sauro Baldini a una dictadura sangrienta, digo, hay hechos heroicos y hechos históricos en el que el movimiento obrero ha tenido la respuesta, la salida y hasta, si se quiere, un proyecto de país viable para ofrecer a los gobiernos de turno en momentos de crisis. Y hoy, digo, me parece que es fundamental volver a esa lógica, ¿no? A la lógica que tenía Perón cuando se reunía todos los miércoles con los trabajadores en la Casa de Gobierno para escucharlos, pero también para planificar el futuro. Hoy, mayor participación del movimiento obrero en la toma de decisiones. Eso no está hoy, hace muchos años que no está. Hay una deuda no saldada entre la dirigencia política y la dirigencia sindical. La representación del instrumento político y la representación de las organizaciones sindicales. Del 83 para acá eso se dio muy esporádicamente, en cuentagotas, no ha sido factible, y ese, a mi entender, es uno de los factores importantes para poder pensar una Argentina distinta. Si bien en un mundo laboral que cambia, porque hoy no hay una sola forma de laboralidad en el mundo capitalista. Aquel modelo que todavía existe, que está pero acotado, el modelo fordista, taylorista, toyotista, hoy es compartido con el modelo del capitalismo financiero y de transacciones, como Wall Street, como distintos sectores que hacen a la economía, y que allí también hay trabajos que se desarrollan, trabajadores que se desarrollan. Y después está el modelo más reciente, que es el de los algoritmos, el de las aplicaciones, donde también allí hay trabajadores que no logran tener un piso de derecho y para el cual estamos trabajando el movimiento sindical. Entonces, me parece que partiendo de ese lugar, el mundo es dinámico y cambia, pero aún con todo el desarrollo que ha sufrido los últimos 30, 40 años, tanto la ciencia como la tecnología, que es brutal, sin embargo hay un 20 o un 25% de la población que está descartada absolutamente todo ese desarrollo. Por lo tanto, el desafío es enorme, y ojalá en algún momento el movimiento sindical vuelva a tomar el protagonismo que alguna vez tuvo, pero para eso hay que hacer una mancomunión de ideas, de propuestas y de aceptarlo de parte también del brazo político, que vuelvo a repetir, salvo en contadas ocasiones, no se expresa con la contundencia que debería con aquellos que generamos la riqueza. Y sin ir más lejos, usted que viene de un ámbito que es el municipal lo sabe mejor que yo. Hoy hay trabajadores, la mayoría de los trabajadores municipales están por debajo de la línea de pobreza. Sí, claro. Digamos, cuando uno habla de la canasta alimentaria, está hablando de 180.000 pesos. Yo me pregunto cuánto, yo hablo de esto siendo hijo de un padre que fue municipal, ¿cuántos son los trabajadores hoy municipales que ganan 180, 190.000 o 200.000 pesos por mes? Habría que preguntarse, ¿no? Sin duda, sin duda. Es uno de los salarios más bajos, más allá de algunas conquistas que se han logrado, como la posibilidad de paritarias, pero hay provincias como Jujuy, donde hasta hace apenas unos meses un sueldo básico municipal era de 12.000 pesos.
una cosa absurda, ridícula. No se vaya tan lejos, recorre la provincia de Buenos Aires. Sí. No se vaya tan lejos, recorre la provincia de Buenos Aires. No hay que irse tan lejos, ¿eh? No, más cerquita lo tiene, lo básico. Entonces, digo, esas son cosas que hay que resolver. Si hablamos de peronismo, si hablamos de otra cosa, bueno, pero aquellos que tienen el cuadro gigante de Perón y lleva Perón, mire, reflexionen un poquito. Sin lugar a dudas va por allí, ¿no? Me parece que está haciendo falta un poco de peronismo, pero del peronismo de Perón y de Evita, ¿no? O de Néstor y Cristina en todo caso, porque algunos son hoy detractores de esta década ganada y sin embargo fue lo más parecido a aquel peronismo que hemos tenido desde el 55 en adelante. Y salvo el pequeño periodo de Perón en la Argentina que fue muy breve, ¿no? Y que lo perdimos rápido. Leopoldo Marechal lo definía muy bien. Él decía que antes del peronismo el pueblo era una masa numeral y después del peronismo se convirtió en un pueblo esencial. Entonces me parece que allí está clara la definición. Pero bueno, volver a Perón significa volver a sus tres grandes principios, volver a sus valores, volver a un modelo de país donde pensemos cómo generamos un modelo productivo, así como arrancamos en el 2003 hasta el 2015, con las correcciones que haya que hacer, porque el mundo, vuelvo a repetir, es muy dinámico. Hay un capitalismo extremadamente concentrado, voraz y brutal como nunca se dio en el mundo capitalista, donde poco más del 1,2% de las personas más ricas del planeta concentran casi el 46% de las riquezas del mundo. Entonces es muy difícil, es una lucha muy desigual y esa correlación de fuerza se modifica con organización, con movilización, con ideas, con propuestas, no descalificando absolutamente a nadie, sino generando y organizándose. Y allí la clase trabajadora tiene un rol protagónico. Sin duda. Omar, yo tengo un par de preguntas más, no sé cómo está de tiempo, me gustaría consultarlo por dos o tres cositas. Un par más avancé. Bueno, ya estoy por entrar a una reunión. Una es este acuerdo que se ha llegado con la CGT para que un sector importante de los trabajadores no pague ganancias. ¿Cómo lo ven, teniendo en cuenta que esto fue parte de una lucha en épocas en que teníamos un salario que nos permitía creer que podíamos cambiar el teléfono, bueno, como nos dijeron, ¿no? Que nos hicieron creer. En ese momento era la discusión, hoy lamentablemente han cambiado tanto las cosas que es por demás una buena noticia, pero pareciera que el eje de la discusión pasa por otro lado, ¿no? A ver, siempre es positivo cuando hay algo que beneficia a la clase trabajadora. En este caso es un segmento acotado. Ustedes lo saben, está muy bien que el gobierno a través del Ministerio de Economía exceptúe a los trabajadores de ganancia de ese esfuerzo que le ponen de más con algunas horas extras o días determinados o a través de un viático. Está bueno que ese esfuerzo que le ponen no tengan que pagar ganancias, porque es injusto además que paguemos ganancias a los trabajadores y las trabajadoras, porque el salario tiene carácter alimentario, no hay ganancia. Pero bueno, frente a eso no deja de ser un paso adelante. Pero